Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Como hicimos ayer, vamos a responder algunas de las inquietudes de nuestros oyentes y televidentes a través del Facebook. Tengo muchísimas inquietudes. Voy a leer algunas. Por ejemplo, Trinidad Pajuelo Villegas me dice: no hay una batalla sindical, se refiere al tema de la huelga magisterial, porque como todo el Perú hemos visto que el CEN, se refiere básicamente al CEN-SUTEP, no ha luchado nada y en forma cínica llega a arreglos con la ministra a espaldas de los profesores de provincia, que con sus grandes problemas laborales que reclaman por muchos años, con una huelga quiere ser escuchada, vienen hasta Lima a pasar hambre, frío, ojalá esta se solucione de manera positiva. Es decir, no es la primera persona que me escribe para hablar mal de Patria Roja. Acá Michelle Gómez nos dice: este es el resultado de una acción anárquica. Cusco empezó su huelga el 15 de junio, dirigido por Pucallacta, CONARE y Movadef, que empezaron también su huelga el 12 de julio. CONARE, Proseguir, empezó su huelga el 14 de julio. El CIMA Piura empezó el 3 de agosto. Otro CIMA, Trujillo, empezó ayer su huelga. Un grupo en Loreto empezó su huelga hace 4 días. Pero, ¿qué tienen en común todos estos sectores? Su profundo antipatria roja. Los maestros tienen la cualidad de ser solidarios y eso ha impulsado a muchos sectores a seguir estas aventuras que tienen como principal fin dividir al magisterio y arrinconar a Patria Roja. En ese escenario hay diferentes organizaciones. Muy interesante, la verdad. Confirman los comentarios lo que explicamos ayer acá en el programa y también nos llevan al tema de hoy. Nadie les ha dicho a los profesores terroristas en este programa. Tendría que yo estar loca y me imagino que los que lo han dicho en algún momento también. ¿De qué se trata el terrorismo? Y vamos a hablar de eso, del que hay y del que no hay, del fantasma y del verdadero. El terrorismo es una estrategia, ¿no es cierto?, militar o política para crear zozobra en la población, pánico, terror, de tal manera que el objetivo, alcanzar el poder, por ejemplo, pueda llevarse a cabo. Otro objetivo puede ser destruir a determinada personalidad o gobierno, aniquilar a determinadas personas, destruir propiedad pública o privada que se utiliza para otro objetivo. Reitero, el terrorismo es una estrategia política y militar. Se usa en las guerras y se usa también en un movimiento subversivo que quiere hacerse del poder. ¿El terrorismo en el Perú fue derrotado en los 90? Sí. El terrorismo, como estrategia de lucha por el poder, fue derrotado en el Perú políticamente y militarmente, en ambos campos. Claramente. ¿Qué queda? Gente en el BRAEM que utiliza el membrete del terrorismo, de Sendero Luminoso, Proseguir, pero que en realidad está más vinculado al narcotráfico que a cualquier otra actividad. Eso es lo que queda de la lacra que tuvimos que sufrir todos los peruanos, que fue el terrorismo del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Pero ese terrorismo, de vez en cuando, es utilizado por los políticos de hoy para agitarlo, ¿no es cierto?, y decir en beneficio propio algo bueno. Por ejemplo, Fujimori nos salvó del terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo está actuando dentro del magisterio. Esas son aseveraciones políticas. Ese terrorismo cuco, ¿no es cierto?, no engaña a nadie, menos a los que sí vivimos la actividad terrorista en el Perú en carne propia. Lo que sucede es lo siguiente: un grupo de personas que militaron en el terrorismo de Sendero Luminoso, es decir, que utilizaron las estrategias de Sendero Luminoso, que hoy cumplieron sus condenas, o que no fueron condenados, pero que simpatizan con las ideas, se agrupan en una organización llamada Movadef. Esa organización no ha sido declarada ilícita en el Perú. Mientras no cometa delitos, no lo será. Tiene una plataforma política. Esa plataforma política lo que busca es una solución política a los problemas derivados de la guerra, ¿no es cierto?, y la liberación de lo que ellos llaman presos políticos o prisioneros de guerra. El Estado peruano, uno de los casos únicos en el mundo, nunca llamó guerra al enfrentamiento con los grupos subversivos. ¿Por qué? Porque era darles un estatus, ¿no es cierto?, de fuerza beligerante. De darle ese estatus, terminada la guerra, ¿no es cierto?, tendrían que entregarse
de acuerdo a los acuerdos de Ginebra, los prisioneros de guerra. En el Perú se le llamaron al terrorismo delincuencia común, se le trató como delincuencia común. Por eso hay un grupo de terroristas, delincuentes terroristas, que continúan purgando su pena hasta que ésta culmine. Esa es la situación en el Perú. Por eso no se puede hablar de guerra, por eso no se puede hablar de prisioneros de guerra y mucho menos prisioneros políticos como sostiene el Movadef. Ahora, estas son ideas y mientras estén en el campo de las ideas y no de la apología ni del delito, pueden seguir teniéndolas y puede haber mucha gente simpatizante de estas ideas. Minoría, por cierto. Recuerden ustedes que cuando Sendero Luminoso estaba activo como movimiento subversivo en el Perú, se calcula que tenía unos 5.000 militantes activistas, no más que eso. Y no se necesita más que eso para generar zozobra, terror y pánico en la población. Eso hay que tenerlo claro. Pero estamos en el campo de las ideas. Los profesores que tienen antecedentes penales por terrorismo no pueden ser maestros, por ley. Por lo tanto, los que han firmado el padrón del Movadef y están en el magisterio no son ni han sido terroristas nunca. Pueden ser simpatizantes de esas ideas. La pregunta es, y la que nos tenemos que hacer todo, es si queremos que los simpatizantes de ideas, como que por ejemplo Abimael Guzmán tiene que ser liberado, deben estar o no en el salón de clases. ¿Eso los convierte en terroristas? No, hay libertad de conciencia en el Perú. Pero tienen una lectura de la historia que creo yo es inapropiada para la mayoría de alumnos del Perú. Esa lectura de la historia, repito, no los convierte ni en delincuentes ni en terroristas, pero tienen una lectura de la historia errada, equivocada, que puede conducir a mentes jóvenes, como está sucediendo con el Movadef, a error. Por otro lado, hay una pugna que hemos leído dentro del sindicato magisterial, dentro del SUTEP, y los espacios de poder se llenan. Entonces, el Movadef ha encontrado en este vacío de poder dentro del sindicato magisterial un lugar donde entrar e infiltrarse. ¿Son terroristas? No lo son, porque no están ejerciendo actos terroristas hoy, si no tendrían que ser procesados y condenados, y no podrían estar en el salón de clases. Pero tienen, reitero, una lectura de la historia que es peligrosa para los alumnos, en todo caso, y que tiene que ser advertida. Este tema es más importante que las justas reclamaciones de los maestros, aunque les parezca mentira, sí. Las justas reclamaciones de los maestros son evidentemente justas, como la de los médicos, como las de los policías. Todos queremos ganar más y mejor. Todos queremos tener estabilidad perpetua en el trabajo. Todos tenemos que tener un trabajo que nos dure para siempre y nadie nos mueva de él. Pero, por el bien de los alumnos peruanos, se han decidido acciones como la de la evaluación de los profesores, previa capacitación. Se ha decidido que los aumentos tienen que ser progresivos, no inmediatos. No se les puede pagar una OIT mañana. Pero dirigencias, ¿no es cierto?, aprovechan esta situación de debilidad del maestro, debilidad, vulnerabilidad económica, para evidentemente asociarlo al fin político. Está mal que el gobierno diga que son terroristas, reitero, porque no lo son. El terrorismo en el Perú fue derrotado, militar y políticamente, como no ha sido derrotado casi en ningún país del mundo, dicho sea de paso. Miremos Colombia nada más. Ahí se ha tenido que llegar a una negociación de paz. En el Perú no ha habido negociación de paz. Ha habido una fuerza subversiva y un Estado que la derrota. Y la derrota ha sido total y completa. Hoy lo que hay es un movimiento que en el campo de las ideas tiene una lectura de esa derrota. Esa lectura yo creo, y la mayoría de los peruanos creen que es errada, y que quiere la liberación de los dirigentes de esos movimientos, dado que los consideran presos políticos. Eso es lo que tenemos. ¿Esas personas existen, son activas, se movilizan, quieren convertirse en partido político? Sí. ¿La democracia debe permitirlo? Hasta el día de hoy la respuesta ha sido no, porque el objetivo final de un movimiento como el Movadef es hacerse del poder no por la vía democrática, sino por la lucha armada. Aunque hoy nieguen y digan que esa vía ya la abandonaron.
Espero que la explicación haya quedado clarísima para evitar los cientos de insultos que se reciben en este programa por falta de comprensión auditiva, ya ni siquiera lectora. Nadie ha llamado a los maestros terroristas. Lo que hemos señalado es que hay un grupo de maestros que simpatizan con una lectura de la historia que tiene hoy el Movadef, que tiene hoy un movimiento que cree que lo que hubo aquí fue una guerra y que terminada la guerra hay que liberar a los prisioneros de guerra. Mucho cuidado entonces con la utilización jurídica de la palabra guerra cuando se hace referencia a Sendero Luminoso. Nos tenemos que despedir, por favor síganos en redes, estamos muy contentos con las miles de reproducciones que tiene este programa y vamos a seguir leyendo algunas de sus mensajes que llegan por Facebook, al mío sobre todo, para poderlos compartir a la mañana siguiente con todo el público en general. Por supuesto los mensajes que no son insultantes, ¿no? Nos vemos nuevamente mañana.